Julio César, estratega, militar, político, escritor, transgresor, dictador, polémico. La imagen que tenemos de este personaje histórico es verdaderamente poliédrica. Puede considerarse una figura que invade toda su época, hasta el punto de que sus contemporáneos debían desarrollar su propia personalidad por oposición a él o a favor de él. Tuvo una vida absolutamente fascinante y controvertida para la sociedad y política de su tiempo. Vivió y lideró un momento de ruptura en la Roma clásica que marcaría el devenir histórico. Tras 5 siglos de república, Roma, una ciudad en pleno esplendor, capital cosmopolita de un imperio en expansión, se convierte en campo de fuego y batalla, donde se libra una guerra civil. Julio César sale triunfante, se convierte en un referente histórico de su tiempo y en símbolo del poder absoluto en el mundo moderno. Ambición y poder. Algunos le amaron, otros lo odiaron hasta provocar su muerte. Como el propio personaje, realmente nosotros queríamos darle al coloquio un planteamiento que hoy llamaríamos transversal, es decir, cubrir una serie de áreas donde Julio César ha tenido una presencia efectiva en la historia del derecho, en la historia del arte, en la historia política, en la literatura, y aunar esos puntos de vista, ponerlos en común y permitir enhebrar muchas de las contribuciones que nos permitan poner al día, desde el punto de vista científico, la presencia de este personaje, tanto en su contexto histórico, en la antigüedad, como en sus proyecciones actuales a distintos niveles, ¿no? El Congreso sobre Julio César, titulado Textos, Contextos y Recepción de la Roma Clásica al Mundo Actual, organizado por la Facultad de Filología de la Universidad Nacional a Distancia, ha puesto de manifiesto el gran interés académico y científico que existe hoy en día por la figura de Julio César y por el mundo antiguo. El coloquio ha sido muy bien acogido y ha reunido a diversos profesionales y estudiosos, tanto del mundo académico nacional como del internacional, contando con personalidades destacadas de universidades extranjeras. Julio César es uno de los grandes personajes de la historia de Roma y de la historia antigua, y yo creo que el tema preferido de la novela histórica, sin duda alguna, es el mundo clásico, y dentro del mundo clásico, Roma. Hay otro tema también predilecto de la novela histórica, que es la época de la Inglaterra medieval, pero en general yo diría que las mejores novelas se han hecho tratando de Roma. Se trata sobre Roma porque Roma era una ciudad muy actual. Roma era una ciudad que tenía 2 millones de habitantes, y es una ciudad donde se pueden plantear algunos de los principales problemas que tiene la sociedad actual. Y en concreto Julio César es uno, como decía, de los grandes personajes, pero además es el personaje de la ruptura de un régimen. César lo que hace es romper el régimen republicano y establecer o pretender establecer un nuevo régimen, que es lo que luego se va a llamar el Imperio, que se consolidará con Augusto. El coloquio se ha propuesto desde perspectivas diversas y complementarias para poder entender la complejidad del personaje y la época en la que le tocó vivir y lo que ha aportado a la nuestra. El análisis de la figura de Julio César se ha abordado, por un lado, de una forma estrictamente historiográfica. Se ha tratado de reconstruir el personaje y su pensamiento político y militar de una forma literal, fiel a los datos y documentos de la época y a los propios textos y comentarios escritos por Julio César. Y por otro lado, se le ha evocado de una forma simbólica, como imagen del poder. Hay una serie de 7 cuadros, parece ser que los pinta para el gran duque de Mantua, Andrea Mantegna, que son los triunfos de César. Esos triunfos de César son cuadros independientes, pero la idea era colocarlos como todo un continuo, a la manera de un gran relieve, como podría ser la columna trajana, por ejemplo, y es una exaltación de César. Ahí lo que se hace es un intento de reconstrucción arqueológica. Se coloca César en un carro, aparecen personajes vestidos a la moda de la época, es decir, se intenta una reconstrucción literal de ese gran personaje.
A partir del siglo XVIII ya deja de interesar la figura de César como tal, como personaje iconográfico, y lo que importa es lo que simboliza, lo que tiene de universal, de próximo, de identificación con un personaje y una sociedad del presente. Sus pasiones, su pensamiento, sus debilidades son semejantes a los que acontecen en el mundo actual, y por eso el cine, la escultura, la pintura, la literatura se interesan por él. También Casio se postra a tus plantas implorando la libertad de Publio Cimber. Podría ablandarme si fuera como vosotros. Si pudiera suplicar los ruegos, me conmoverían. Pero soy constante como la estrella polar, que por su fijeza no tiene rival en ninguna otra del firmamento. Esmaltados están los cielos de chispas, todas ellas de fuego y resplandor, pero entre todas solo una mantiene su lugar. A partir de la obra de Voltaire, las cosas cambian, porque Voltaire es capaz de dotar a la obra de unos componentes de tipo social, de tipo político, tan interesantes que y su estilo de escritura deja la obra tan abierta a la interpretación de los espectadores que finalmente lo que nos está planteando no son los problemas que tuvo Julio César en el momento de su muerte, sino problemas que son de absoluta actualidad, que son absolutamente vigentes. Por ejemplo, el problema del poder y de su uso, el problema de la tiranía, el problema de la relación que pueden mantener las distintas facciones entre sí, el uso que se hace, por ejemplo, del pueblo. Voltaire quiso reflejar la época revolucionaria que estaba viviendo Francia en el siglo XVIII. Al igual que en época romana, en la Francia revolucionaria el pueblo está dividido y los tiranos se enfrentan entre sí. El poder es anhelado por muchos y conquistado por pocos. Roma se convierte en un referente de ruptura institucional y en una forma de consolidar y detentar el poder. Es una obra moderna, desde mi punto de vista, porque la síntesis de conflictos que se plantean en Julio César y en sus recreaciones de tipo literario, conflictos políticos, conflictos personales, conflictos pasionales también en ocasiones, pues tienen un germen susceptible de ser desarrollado en cualquier momento histórico. Es decir, en la actualidad es posible asistir a una representación de Julio César, de su muerte, que nos conmueva y nos haga reflexionar sobre acontecimientos actuales, del momento actual nuestro, incluso de lo más cotidiano. César logró obtener el poder supremo con un amplio consenso del Senado y del pueblo romano, precursor del populismo. Por ello, a lo largo de la historia, lo han admirado e imitado dictadores de todo el mundo y soberanos que controlaron grandes imperios, y movilizó y sometió a grandes colectividades, como fue el caso de Napoleón. La imagen del poder se va a generalizar como una representación del soberano o el principal personaje a caballo. Aquí, por ejemplo, pues en Madrid tenemos dos ejemplos, el de Felipe III, que se encuentra en la Plaza Mayor y que estuvo originariamente en la Casa Campo, y el posterior de Felipe IV, que está en la Plaza de Oriente y que es muy parecido a los retratos que hizo Velázquez para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Esto va a tener una repercusión posterior, es decir, continúa en la época de Napoleón, continúa en el siglo XIX, en Madrid tenemos algunos ejemplos, como puede ser el de Espartero, por ejemplo, por citar alguno, y llega incluso hasta representaciones de la imagen del poder, de un poder absoluto o dictatorial en el siglo XX, ¿no? O sea, tenemos de Franco y retratos ecuestres. Algunos de ellos han estado todavía colocados en plazas y en lugares públicos hasta hace poco. Desde principios del XVII se empiezan a desarrollar nuevas formas en la plasmación de la imagen del poder y se recurre para ello a los retratos ecuestres, toda una serie de imágenes de reyes, de grandes condotieros montando erguidos y orgullosos su caballo. Estos retratos los encontramos en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Se dice muchas veces de César que era un dictador. Y es verdad que lo era un dictador y tomó para sí una dictadura perpetua, pero hay que tener en cuenta que en Roma la dictadura era una institución, es decir, era una magistratura. Había un magistrado que era un dictador, que era un funcionario que en determinados momentos, o no un funcionario, ¿verdad?, sino una personalidad que en determinados momentos pues asumía poderes excepcionales.
estos poderes estaban limitados a 6 meses y sin embargo Julio César lo que hizo fue darse una dictadura perpetua, ¿no? Es decir, simplemente tomó el concepto pero cambió completamente la duración. Claro, a partir de ese momento nos queda el término dictador, ¿verdad?, como evocación de nuestras dictaduras modernas, de todas las dictaduras modernas. Claro, las dictaduras modernas eran bastante distintas a la que ejerció Julio César, porque Julio César por lo menos tenía una cierta base institucional, como decía antes. Fue en el propio Senado donde aconteció el asesinato de César. Solo un año después de proclamarse dictador perpetuo, los conjurados temieron por ese poder absoluto y le asesinaron a puñaladas. ¡Hablad, manos, por mí! Y tú, Brute, muere entonces, César. ¡Libertad, independencia! ¡La tiranía muerta! La causa del asesinato, la Sidus de marzo, pues es posible, ¿verdad? Es decir, él adoptó esa postura y eran amigos suyos los que le mataron, ¿no? Así que a partir de entonces, desgraciadamente, y como Julio César es un icono y un mito, y siempre es una referencia, también para los dictadores que en el mundo han sido, pues a partir de ese momento es difícil encontrar a un dictador clemente. Normalmente los dictadores lo primero que hacen es eliminar a sus enemigos, justamente lo que no hizo César. Shakespeare supo expresar todos los conflictos surgidos en torno a la muerte de César, con su extraordinaria fuerza narrativa sabedora de los conflictos inherentes a la condición humana. And Caesar's spirit, ranging for revenge with Ate by his side, come hot from hell, shall in these confines with a monarch's voice cry, Hamlet! I think there's a very specific tone that Shakespeare had for this thing, and I think all actors want to interpret things. Why, man, he doth bestride the narrow world like a colossus, and we petty men walk under his huge legs and peep about to find ourselves dishonorable graves. Men at some time are masters of their fates. I think he really had it down, a great judge of human nature, and that's why he's been around for so long. If people have power and other people allow them to have it, they get what they deserve. And power is always being abused. Shakespeare saw it in his day. It's always been going on. Es decir, el episodio de su muerte contiene en germen todo su pensamiento político y las razones por las que es asesinado. Es fácilmente ubicable dentro de las unidades que para la narración dramática siempre son exigibles, y porque finalmente también las distintas versiones que tenemos de la muerte de Julio César permiten enfocarlas desde puntos de vista históricos y políticos distintos, y en suma con Voltaire se convierte en una obra abierta que obliga al espectador o al lector a tomar sus propias decisiones en cuanto a los episodios que están aconteciendo, y que le obliga a reflexionar y a crearse una crítica propia de tipo social con respecto a cuanto está ocurriendo. Siempre en la historia y en el arte se buscan hechos universales válidos para interpretar el presente. Se trata de hablar del pasado como pretexto para hablar del mundo actual. Shakespeare lo logró utilizando la figura de César como paradigma de subversión política en la Inglaterra isabelina. Voltaire también lo hizo en Francia y Brecht en Alemania. Brecht, que es un marxista reconocido y convencido, pues de lo que quiere hablar es de los movimientos sociales en una determinada época, en la época esclavista. Y podría decir que esta novelita, que por cierto está inconclusa desgraciadamente, ¿no?, está inacabada, pero esta novelita podría ser un poco un catecismo marxista, ¿no? para
En una época en la que el marxismo tiene tanto desprestigio, no estaría de más, ¿no?, volverlo a leer y sacar algunas conclusiones interesantes, ¿no? Lo que él quiere dar a entender, sobre todo, es que las individualidades y los grandes personajes no cuentan en la historia, ¿no?, ni siquiera César. Es decir, que en realidad Brecht lo elige para tratar de demostrar que no tuvo ninguna importancia, ¿no?, que lo que importaba eran los movimientos sociales que había detrás, los conflictos de clase que había detrás, lo que él llama la City. Bertolt Brecht, conocido dramaturgo alemán, en su obra Los negocios de Julio César, utiliza al personaje para lo contrario para lo que normalmente se ha evocado. Brecht plantea una visión distinta, lo desmitifica y le resta protagonismo para dárselo al conflicto de la lucha de clases y la lucha por el poder y la ambición tan vigente en nuestros días. Sí que me voy a referir, por ejemplo, a unos elementos que se echan muy en falta en la actualidad. Por ejemplo, el distanciamiento irónico con el que recibía cualquier manifestación por parte del poder. Es decir, Voltaire era muy consciente de que existe una estructura, que es ese sistema que llamamos poder, que cada cierto tiempo, o mediante unas formas vacías de contenido, nos hace pensar que nosotros somos los sujetos de la política, cuando en realidad, como mucho podríamos aspirar a ciudadanos, cuando se nos permite ser algo más que súbditos. Este congreso ha abierto nuevos debates sobre la figura de Julio César. ¿Un dictador? ¿Un demócrata? ¿Un revolucionario? ¿Precursor de un pensamiento político moderno? Son cuestiones sin resolver, complejas y polémicas. Ha sido evocado e interpretado de maneras distintas a lo largo de la historia. Julio César, un personaje, un símbolo, un mito.